Las cartas de San Pablo a los tesalonicenses son las primeras que escribió el apóstol, son también los primeros escritos del Nuevo Testamento, cronológicamente hablando, escritos hacia el año 50 o 51. El apóstol ha evangelizado en esa zona de Grecia que él llama Macedonia, en donde se encuentra la ciudad de Tesalónica. Allí ha encontrado buena respuesta. Los hombres paganos de Tesalónica reciben bien el anuncio del Evangelio de Jesucristo, que pues San Pablo llama a veces mi Evangelio, nuestro Evangelio. También predica en la sinagoga de Tesalónica durante varios sábados seguidos, hasta que se suscita un problema con los judíos de la ciudad. Ellos promueven un tumulto, se nos dice en Hechos 17. Pablo y Silas, que lo acompañaba, tienen que abandonar la ciudad. Silas es probablemente el mismo Silvano que aparece en el saludo de la primera carta. La situación entonces es preocupante para San Pablo. La jovencísima comunidad se ha quedado sin los apóstoles que transmitían el Evangelio. Y por esta preocupación, San Pablo envía en cuanto puede a Timoteo desde Atenas, según el mismo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Más tarde encuentra Timoteo a San Pablo en Corinto y le da buenas noticias de la salud de la comunidad. Al mismo tiempo le refiere algunos problemas que quedan pendientes. Esta es la ocasión de escribir la primera carta. En ella encontramos, después del saludo, una acción de gracias muy efusiva y una felicitación. La fama de la fe de los tesalonicenses ha llegado también a Acaya, a la zona donde se encuentra Pablo, en Corinto. Modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya les llama. San Pablo desborda de gratitud a Dios por lo que ha ocurrido, por tanto, en Tesalónica. Después Pablo tiene recuerdos conmovedores de su estancia entre ellos, de la entrañable relación que estableció con ellos, como un padre con sus hijos, como testigo de Cristo, pero un testigo que lleva en las entrañas a aquellos a quienes da testimonio. Habéis llegado a sernos tan entrañables. En fin, los tesalonicenses, sin embargo, han tenido que demostrar la fecundidad de la evangelización mediante la paciencia, sufriendo persecución ellos mismos. Porque la persecución a San Pablo ha continuado como persecución. Es difícil hacerse una idea hasta qué punto a los cristianos que han quedado en Tesalónica. Esto es lo que preocupa al apóstol. La fe de la joven comunidad está siendo probada y por eso envía a Timoteo, dice en la primera carta. Como las noticias son buenas, Pablo empieza en el capítulo 3 una nueva acción de gracias porque está lleno de reconocimiento a la gracia de Dios que ha actuado en Tesalónica y por eso también de esperanza sobre el buen camino que hará la comunidad. En el capítulo 4 empieza a tratar los temas que le preocupan. Son fundamentalmente temas sobre la santidad de vida. Recordemos, los tesalonicenses venían del paganismo, las costumbres paganas desde el punto de vista moral tenían que ser reformadas. San Pablo así lo recuerda. Recuerda también el principio de la fraternidad cristiana, que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él. En fin, los vicios de la lujuria y de la codicia tenían que ser combatidos
por la pureza cristiana, por la caridad cristiana, o sencillamente por la caridad, porque la pureza es una cualidad de la caridad, una cualidad del amor auténtico. Esa es la exhortación de San Pablo a los tesalonicenses para que permanezcan en la vida cristiana, para que viváis dignamente, dice, ante los de fuera y entre vosotros. Pasa a tratar un segundo tema, un tema recurrente en la iglesia de esta época, de esta primera época. San Pablo y en general los cristianos esperan que el Señor vuelva muy pronto. La venida del Señor, esta es la cuestión. A los tesalonicenses les preocupa qué va a pasar con los que ya murieron. Han llegado a pensar que cuando el Señor vuelva, que será pronto, los que estén vivos se irán con Él al reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar con los que ya habían muerto? San Pablo tranquiliza a los tesalonicenses diciendo que también los que ya hayan muerto serán convocados en Cristo a la resurrección. De aquí resulta la enseñanza de la vigilancia. El cristiano debe vigilar la venida del Señor. Nos puede extrañar un poco este modo de pensar sobre la venida del Señor. En realidad, esta expectativa de que el Señor vendrá muy pronto, de cierto modo no debería abandonar nunca a la iglesia, porque el Señor viene, ciertamente. La última venida, el final de los tiempos, ocurrirá cuando Dios disponga. Pero para el cristiano, la primera venida del Señor, su muerte y resurrección significan ya el inicio de la vida eterna. De modo que vivimos siempre en la espera del Señor que viene a nosotros todos los días, en todo momento. Así que es importante, aunque ya no tenemos esa expectativa de los primeros cristianos de estar calculando que el Señor vendrá pronto, o no calculando, pero sí con la certeza de que es inminente su vuelta, sí deberíamos vivir como ellos, orientados hacia el Señor que está viniendo, orientados hacia Él. En esta orientación se requiere una vigilancia especial, no perder de vista, estar atentos al Señor que viene, y esa vigilancia, esa atención continua a Él, hace que no decaigan los hábitos cristianos de vida, no decaiga la caridad, no incurran los cristianos en vicios, sino que se revistan, como dice el capítulo 5, la coraza de la fe y de la caridad y el yelmo de la esperanza de la salvación. Viene el juicio, eso es seguro. Pero el cristiano, así revestido de fe, esperanza y caridad, puede esperar con confianza la venida del Señor. En la segunda carta también encontramos la acción de gracias, las palabras de aliento. El capítulo 2 se orienta de nuevo a resolver las cuestiones que tienen que ver con la venida del Señor, en especial sobre las señales precursoras. Parece que ha habido especial agitación al respecto. Por eso San Pablo ruega a los tesalonicenses que no se dejen alterar tan fácilmente en el ánimo, ni se alarmen por algunas personas que pasan por muy espirituales. Alguno tal vez ha presentado algún escrito diciendo que es de Pablo mismo, y Pablo lo niega. Lo que les pide es que permanezcan en esa vigilancia serena del cristiano a la que ya se había
referido a la primera carta. Que nadie os engañe de ninguna manera, que no se hable tanto del día del Señor como, o sea, la segunda venida del Señor, como algo inminente. Tienen que pasar algunas cosas antes, es lo que San Pablo enseña. Y aquí se refiere a que antes de que el Señor venga tiene que haber una gran apostasía y tiene que aparecer un personaje al que denomina el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario. No aparece aquí la palabra anticristo, que es propia de las cartas de San Juan. Pero en fin, es un poder blasfemo que se opone a la salvación. Solo después de la aparición de este poder impío vendrá el Señor por segunda vez. Hay una fuerza, dice San Pablo, que retiene la manifestación de este misterio de la impiedad. No queda muy claro quién es. Se ha discutido mucho en la antigüedad y hasta hoy, pues lo que no queda claro, que no tenemos por qué inventarnos una explicación a fuerzas. En fin, lo que resulta de esta enseñanza es, de nuevo, la exhortación a la perseverancia, a la serenidad y en particular al trabajo. Aparece aquí en el capítulo 3 la famosa expresión: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Claro, al estar esperando la venida inminente del Señor, algunos decían que ya no tenía caso trabajar, levantar la cosecha del año o sembrarla. En todos sus grandes trabajos parecían algunos querer ahorrárselos en vista de que el Señor vendrá muy pronto. San Pablo no permite estas actitudes, más bien exhorta al día a día de la caridad. Pablo se despide invocando al Señor de la paz. Os conceda la paz Él siempre y en todos los órdenes. El cristiano debe vivir en paz. La victoria del Señor Jesucristo es ya segura. Si la expectativa de una venida inmediata del Señor agitaba entonces a los tesalonicenses, era necesario que recordaran la resurrección como un don que ya es nuestro, y por tanto no hay ninguna necesidad de estar calculando el final y especulando sobre lo que entonces pasará. Así se va formando poco a poco lo que quedará más claro en los escritos de San Juan, lo que técnicamente se llama la escatología neotestamentaria, el conocimiento del fin propio del Nuevo Testamento. Hay un futuro escatológico, ocurrirán cosas, vendrá el Señor y antes habrá señales. Esa escatología de futuro, sin embargo, no cancela el hecho fundamental de la escatología de presente. Hoy es el fin. El fin ha ocurrido porque el Señor ha resucitado. Hoy se nos da la vida eterna. Hoy es un día para el amor absoluto de Dios en este mundo.